Polín. Historias, personajes, lugares. Saludamos una semana más a Elżbieta Borkiewicz. Hola, Elżbieta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nos encanta tu saludo universal, como tus historias, esas historias que nos trasladan a la vida de los judíos en Polonia. En este caso hablábamos la semana pasada de deportistas judíos y seguimos haciéndolo en esta entrega. Sí, hoy quisiera presentar algunos de ellos, de los muchos deportistas judíos que hubo antes de la guerra y después de la guerra también. Así que para que recordemos sus nombres, pues hablaré de algunos de ellos. El primero es Lejzor Ilya Schreibman, que nació en Varsovia en el año 1905, que era nadador olímpico y gimnasta. En general era atleta. Él nació en Varsovia, asistió a un gimnasio masculino y sacó una especie de diploma y realizó el servicio militar en la escuela de cadetes de la Reserva de Artillería. Estuvo destinado como militar al 9º Regimiento de Artillería Ligera, pero se había dedicado a la natación desde sus tiempos de gimnasta. Y a finales de la década de los años 20 ya era uno de los nadadores, de los mejores nadadores de estilo libre en el país. Él, por ejemplo, ganó campeonato polaco en los 400 metros de estilo libre en el año 35, fue subcampeón de Polonia en los años, muchos años, 30, 31, 32, 34, 38, de otros de 200 metros de estilo libre en 34, o sea, ha ganado muchos premios. Representó también la Asociación Deportiva Académica Judía de Varsovia hasta el año 1933 y después pasó al Club Legia de Varsovia. El Club Legia, que no era un club judío, era un club de la ciudad de Varsovia. Además de nadar, fue entrenador de waterpolo y en el año 36 fue nombrado miembro del equipo olímpico para los Juegos de Berlín. Y luego llegó la guerra y él, pues como muchos judíos de Varsovia, se quedó encerrado en el gueto de Varsovia y no salió con vida. No se sabe exactamente cómo murió, pero simplemente desapareció en el gueto de Varsovia. Otro caso fue el de nadador Bene Helfgott, que nació pues, en el año 29 en Pabianice. Pabianice es un pueblo muy cercano a Łódź. Y solamente hubo 2 deportistas supervivientes del Holocausto que compitieron en los Juegos Olímpicos. Uno es el francés Alfred Nakache, el nadador que falleció en el año 1983, y Ben Helfgott es el segundo. Él sobrevivió varios campos de concentración, sobrevivió Buchenwald, y cuando lo liberaron se marchó a Reino Unido, ya no volvió a Polonia. Después de la guerra, ya se ocupó, encontró su destino en otro deporte, que era halterofilia. Ganó 7 campeonatos británicos y representó a Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos de Melbourne, que era en el año 56, y en Roma. Y además en Roma, en el año 1960, fue capitán del equipo británico de halterofilia. Pero él, como judío, también participó en varias macabiadas y ganó incluso 3 veces la medalla de oro en el año 50, 53 y 57. Fue caballero de la Orden del Imperio Británico, la condecoración más alta británica,
Además, se le concedió el título de caballero en el año 2018 y también recibió en Polonia Cruz de Comendador de la Orden del Mérito de la República de Polonia, también un premio, pues una condecoración, la condecoración máxima que hay en Polonia. Y falleció en el año 2023, hace muy poco, a los 93 años. Y el tercer deportista, que es la deportista, la atleta femenina más destacada de la historia del deporte, no solamente de Polonia, sino también de todo el mundo. Uh-huh. Se llamaba Irena Kirchstein, sí. Después de casada Szewinska. Nos adelantabas, nos contabas un poquito la semana pasada, nos hablabas un poquito sobre ella. Uh-huh. Sí. Ella ganó 7 medallas olímpicas y fue campeona de Europa 10 veces. Y fue la única atleta de la historia que batió récords en las carreras el mismo año, en las carreras de 100, 200 y 400 metros. Probablemente no hubo ni volverá a ver una atleta tan grande como era Irena. Ella nació como Irena Kirchstein y nació en Leningrado porque ahí su familia fue arrojada por la guerra. Ella nació en el año 1946. Su madre era judía ucraniana de Kiev y su padre era judío polaco. Y un año después, en el año 47, volvieron a Polonia, a Varsovia, y Irena vivió en la capital polaca toda su vida. Tuvo una vida pues normal de una niña polaca. Se graduó en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Varsovia, ya siendo una gran deportista. Pero empezó a practicar el atletismo antes, en el año 1960, en el instituto. Y además por accidente, porque iba a haber una competición intercolegial y había que seleccionar una representación para esta competición. Y la profesora no conocía a ninguno de los alumnos, entonces hizo una especie, los puso en fila en el pasillo de la escuela y todos tenían que correr 60 metros. Y la profesora medía los tiempos con cronómetro para ver quién era el mejor y apto para la competición. Y cuando Irena corrió los 60 metros, la profesora miró el cronómetro y dijo, bueno, funciona mal, ¿no? Porque ese resultado es imposible. Y la hizo volver a correr la distancia. Y así fue como una profesora de educación física de un instituto de Varsovia descubrió el mayor talento de la historia del atletismo polaco. Y además Irena Kirchstein tenía varios talentos. Ella tenía el cuerpo que le permitía alcanzar grandes velocidades, porque además era muy alta, tenía casi 1,80 de altura, tenía las piernas largas, era muy delgada y tenía una gran facilidad de sprint, ¿no? De correr rápido, y además tenía una gran resistencia. Y ganó sus primeras medallas olímpicas a los 18 años en los Juegos de Tokio en el año 1964. Y ahí fue segunda en salto de longitud y segunda en 200 metros lisos. Y con sus compañeras de relevo 4x100, pues ganaron la medalla de oro. Y de pronto se convirtió en una estrella, esta niña de 18 años, y se convirtió en una auténtica dominadora en las distancias de una vuelta al estadio, ¿no? Porque ella en el año 1972 decidió probar sus fuerzas en una distancia más larga. Claro, o sea que era velocista y también, bueno, pues de lo que tú comentas, de largas distancias, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Así que probó y... Fondista, que no me salía la palabra, perdón, Esbieta. Hacía también carreras de fondo, velocista y de fondo. Uh-huh. Sí. Y
después se centró, porque ella participó en las Olimpiadas hasta la Olimpiada de Moscú, creo, o de Múnich. Wow. No, más incluso, porque ella dijo que la Olimpiada la más importante para ella era la de Montreal del año 76, porque allí batió los récords, más récords, ¿no? Ella ganó, a partir del año 67 se llamaba Shevchenko porque se casó con un deportista también, y ganó ya como Irina Shevchenko, ganó 7 medallas en Juegos Olímpicos, y ella podría haber participado en diferentes pruebas, pero el calendario de las competiciones no preveía que alguien pudiera ser tan polifacético. Entonces, al mismo tiempo había diferentes modalidades, diferentes carreras en las que ella tenía que elegir, hago una cosa u otra. Aparte de Irina Shevchenko, ningún otro atleta ha subido al podio en 5 disciplinas olímpicas diferentes, ¿no? De los relevos, los 100, 200, 400 metros. Y ninguno ha batido récords mundiales en las carreras cortas, ¿no? Y en el año 1974 la agencia United Press International la eligió como mejor deportista del mundo. Pero también su carrera tuvo sombras. Por ejemplo, en el año 1968, que es el año de la gran oleada antisemita en Polonia, porque ella sufrió también el trauma de la campaña antisemita en la televisión. Hicieron una especie de sátira diciendo de que la judía, que ahora se llama Bershevska, pero que en realidad era una judía de apellido Kirchenstein, había dejado caer deliberadamente el testigo en el relevo de los Juegos Olímpicos. Y ella sufrió mucho esta situación. La última vez que Irina Shevchenko participó en las Olimpiadas fue en Moscú en el año 1980, pero ahí sufrió una lesión y tuvo que retirarse. Pero puso fin a su carrera deportiva y se implicó en el trabajo en las organizaciones deportivas, por ejemplo, la Asociación Polaca de Atletismo, miembro del Comité Olímpico Internacional, pero por desgracia su salud no la acompañó. Ella durante años luchó contra el cáncer, aunque nunca hablaba de ello, y se mantuvo activa hasta el final. Por ejemplo, en febrero del año 2018 estuvo en los Juegos de Invierno en Pyongyang y en junio del mismo año 2018 murió. Pero es una gran deportista que debemos recordar su nombre. Por supuesto que sí. Lo hacemos gracias a las historias tan bonitas que nos cuentas y te esperamos en el próximo programa. No sé si será ya deportivo o cambiaremos de área. Bueno, yo creo que cambiaremos. Muy bien. Bueno, Elvieta, muchísimas gracias. Gracias. Hasta pronto.